Hola, en el siguiente video estaré hablando sobre todo lo relacionado al esfuerzo, la deformación y los módulos de elasticidad. Este video es narrado y presentado por quien les habla, Keynet Lara, y presentado al licenciado José María García, docente del área de Física de Fluidos, Calor y Ondas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Magdalena. Así que, comencemos. Antes que nada, veamos el contenido del video. Este incluye en una primera parte la definición de esfuerzo y deformación, los conceptos y relaciones. En la segunda parte hablaremos sobre el esfuerzo y deformación de tensión y comprensión. Estudiaremos también el módulo de Young, así como ejercicios prácticos para afianzar la temática. Luego de esto veremos el esfuerzo y deformación volumétrica. Asimismo, el módulo volumétrico. De igual manera realizaremos ejercicios prácticos al final de cada temática. Y por último, el esfuerzo y deformación por corte. A su vez, veremos el módulo de corte. Así que nada, comencemos con los temas. Generalmente, en los ejercicios de físicas trabajamos con cuerpos rígidos, los cuales son idealizados útilmente para la comprensión de temáticas, pero en la realidad, el estiramiento, la comprensión y la torcedura de los cuerpos reales, cuando se le aplican fuerzas, son demasiado importantes para despreciarse. Por ejemplo, los cables de un puente sometidos a esfuerzo de tensión, estirados por fuerzas que actúan en sus extremos, o también un buzo sometido a esfuerzo volumétrico, comprimido por todos los lados por fuerzas debidas a la presión que ejerce el agua. Un ejemplo también es un listón que, sometido a esfuerzo de corte, se deforma y finalmente se corta mediante la acción de las fuerzas que ejercen las tijeras. Más adelante exploraremos con más calma y a fondo cada uno de estos conceptos mencionados. Por ahora veamos qué es eso de esfuerzo y deformación. Les comento que para cada clase de deformación introduciremos una cantidad llamada de esfuerzo, que representa la intensidad de la fuerza que causan la deformación, generalmente con base en la fuerza por unidad de área. ¿Y eso de deformación qué es? Pues otra cantidad, pero esta describe el cambio de forma resultante. Se puede considerar como el esfuerzo como una causa y se considera la deformación como el efecto de esa causa. Ahora, si el esfuerzo y la deformación son pequeños, es común que sean directamente proporcionales y llamamos a la constante de proporcionalidad módulo de elasticidad. Esto nos dice que si tiramos con mayor fuerza de algo, se estirará más. Si lo aplastamos con mayor fuerza, se comprimirá más. En manera de ecuación, esto es el cociente entre esfuerzo y deformación. En ciertas condiciones, esta ecuación se denomina ley de Hooke, en honor a Robert Hooke, nacido en 1635 y fallecido en 1703. Fue un físico contemporáneo de Newton. Muy bien, esas son todas las generalidades que tenemos que conocer en una primera parte. Ahora, estudiaremos tres módulos de gran importancia para la física. Estos se ven envueltos en el esfuerzo y la deformación de tensión y comprensión, el esfuerzo y la deformación volumétrica y por último el esfuerzo y deformación por corte. A su vez veremos los módulos que están implícitos en cada uno de estos, denominados módulos de elasticidad. Así que vaya por un cafecito que esto apenas empieza. Primero veamos el esfuerzo y deformación de tensión y comprensión. Hablemos de esto. En la vida cotidiana vemos cómo los alambres, una varilla o una barra, cuando se tira de sus extremos, estos se estiran. Veámoslo gráficamente. Supongamos que tenemos un pedazo de varilla de longitud L y esta tiene un área transversal A. Ahora, si aplicamos fuerzas de igual magnitud en sus dos extremos, contrarias claro está, lo cual garantiza que el objeto no tenderá a moverse ni a la izquierda ni a la derecha, decimos entonces que el objeto está en tensión. De aquí surgen dos conceptos, el esfuerzo por tensión y la deformación por tensión. Hablemos del primero. Podríamos decir que es una causa, ya que es lo que hace que el cuerpo se deforme.
y lo definimos como el cociente de la fuerza F y el área de la sección transversal A. Este esfuerzo es el que jala, por así decirlo, al cuerpo de sus extremos. Cabe resaltar que esta es una cantidad escalar, porque F es la magnitud de la fuerza. La unidad del esfuerzo en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal, abreviado PA, y llamado así en honor al científico y filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal. Un pascal tenemos que es igual a un newton por metro cuadrado. Normalmente, por ejemplo, se exige que los cables de acero soporten esfuerzos de tensión del orden de 108 pascal. Veamos ahora la deformación. Podríamos decir que es el efecto, ya que es causado por el esfuerzo. La orilla de la figura se estira hasta una longitud L, que es igual a L sub 0 más el cambio de longitud cuando se le somete tensión. El alargamiento no se da solo en los extremos, sino en todas las partes de las barras, ya que éstas se estiran en la misma proporción. Entonces, tenemos que la deformación por tensión del objeto es igual a el cambio fraccionario de longitud, que es igual a la razón del alargamiento entre la longitud original. La deformación por tensión es el alargamiento por unidad de longitud. Es el cociente de dos longitudes medias, siempre en las mismas unidades, de modo que es un número adimensional, es decir, sin unidades. Muy bien, ya teniendo estos dos conceptos, experimentalmente se ha observado que si el esfuerzo de tensión es lo suficientemente pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo de Young y se denota con Y mayúscula. En forma de ecuación nos queda de la siguiente manera. Cabe resaltar que este módulo se mide en pascales. Estos son algunos módulos de Young correspondientes a algunos materiales. Por último, la deformación por comprensión de un objeto en comprensión se define del mismo modo que la deformación por tensión, pero en este caso L tiene la dirección opuesta, es decir que las fuerzas actúan en el sentido hacia el objeto. El módulo de Young de muchos materiales tiene el mismo valor para esfuerzos de tensión y comprensión. Los materiales compuestos como el concreto o el hormigón son una excepción. Pueden soportar un esfuerzo de comprensión, pero fallan en un esfuerzo de tensión comparable. Esto sería todo con respecto a este módulo de elasticidad. Veamos ahora un ejercicio práctico. Muy bien, ya que estamos en la pizarra con un ejercicio práctico del módulo de Young, este nos dice lo siguiente. Una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene un área transversal de 0.3 centímetros cuadrados. La varilla se cuelga por un extremo de un soporte y después una fresadora de 550 se cuelga del otro extremo. Nos piden ahora determinar el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla. Muy bien, antes de comenzar a tirar fórmulas y cuestiones, vamos a plantear la gráfica de cómo se vería el ejercicio, ¿sí? Entonces nos dicen que la varilla está colgada de un soporte, como el siguiente, por ejemplo, y abajo hay una fresadora en el otro extremo, ¿sí? Vamos a dibujar acá una fresadora. Una fresadora es una herramienta para perforar metales, madera, etc. Ese sería más o menos el esquema de cómo se vería la situación a grandes rasgos. Nos dice que dicha varilla mide 2 metros de longitud y tiene un diámetro interno, una área transversal de 0,3 centímetros cuadrados, lo que equivalen, para trabajar en metros mejor estas unidades, lo convertimos y eso nos da 3 por 10 a la menos 5 metros. Listo, ya convertimos esta unidad de acá para trabajarla con el Sistema Internacional de Unidades. Ahora el siguiente paso es ver qué nos están pidiendo para hallarlo. Entonces nos piden hallar esfuerzo, deformación y el alargamiento de la varilla, ¿sí? Entonces, en una primera parte vamos a hallar el esfuerzo. El esfuerzo, como vimos en la unidad, es igual a
la fuerza que se le ejerce al cuerpo, ¿sí? Y dividido entre el área transversal, ¿vale? Entonces, esos dos datos los tenemos esa fuerza. La fuerza la calculamos de la siguiente manera. Veamos el esquema. Esta fresadora que tenemos acá está ejerciendo un peso sobre esta varilla, está ejerciendo una fuerza, perdón. La masa que tiene esta fresadora es de 550 kilogramos, ¿sí? Entonces, la fuerza que ejerce el peso es igual a esos mismos 550 kilogramos multiplicados por la fuerza de la gravedad, que son 9,8 metros por segundo, segundos al cuadrado. Ok, entonces esa sería la fuerza que está ejerciendo el cuerpo. Tomamos estos elementos de acá y los montamos acá en nuestra ecuación, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera parte de la ecuación. Ahora nos falta el área no las dan por acá, ¿sí? Ya no las dan en el ejercicio. Entonces la escribimos acá, digitamos en nuestra calculadora y eso nos da como resultado 1,8 por 10 a la 8 pascales. Recordemos que esas unidades, estamos trabajando esfuerzo y sus unidades son en pascales. Listo, ya hallamos la primera parte del ejercicio. Ya hallamos el esfuerzo. Vamos a borrar por acá nuestro tablero digital. Muy bien, ahora hallamos la deformación, ¿sí? Porque al ejercerse esta fuerza acá, la varilla se va a deformar. Ya eso lo repasamos anteriormente. Entonces, para hallar dicha deformación, vamos a hablar del módulo de Young. Recordemos que el módulo de Young es igual al esfuerzo por tensión sobre la deformación por tensión. Entonces, el módulo de Young lo tenemos, ya que nos dice acá que es una varilla de acero y esta es una constante. Entonces, ya tenemos este valor de acá. El esfuerzo por tensión ya lo tenemos, lo acabamos de hallar por acá y nos faltaría la deformación por tensión. Entonces, reorganizando un poco esta fórmula, nos quedaría que la deformación por tensión va a ser igual al esfuerzo de tensión sobre el módulo de Young. Entonces, ya solo nos quedaría pues reemplazar valores y calcular cuánto nos da. Entonces, hallamos que el esfuerzo es 1,8 por 10 a la 8 pascales. Y ahora el módulo de Young, recordemos que es acero, son constantes ya establecidas, entonces tenemos que para el acero tenemos un módulo de Young de 20 por 10 a la 10 pascales. Y listo, ya tenemos para hallar la deformación por tensión, introducimos estos valores en la calculadora y nos da 9 por 10 a la menos 4. Y listo, ya hallamos la deformación por tensión. Ya tenemos la segunda parte del ejercicio. Ahora vamos a hallar la última parte. Nos dice que calculemos el alargamiento en la varilla. ¿Cuánto se alargó esta varilla? Repasando, recordemos que al sufrir una deformación o alargamiento, esta varilla se va a ver alargada un poquitico más debido al peso de esta fresadora. Vamos a calcular cuánto fue esa diferencia de longitud que hubo ahí en ese pedazo. Decíamos anteriormente que la deformación por tensión es igual a el cambio de longitud sobre la longitud inicial. Entonces, acá arriba ya tenemos calculado la deformación por tensión. Entonces, solo nos faltaría encontrar este largo. Este largo nos lo dan acá en el problema. Dice que mide 2 metros de longitud inicialmente. Entonces, esta variable la podemos sacar de acá. Vamos a reorganizar un poco esta ecuación. Reemplazamos estos valores. Introduciendo estos valores en la calculadora nos da como resultado 0,0018 metros. Es una unidad un poco pequeña. Entonces vamos a convertirla a milímetros, que nos quedarían 1,8 milímetros, ¿sí? Como conclusión de esto podemos sacar que es un alargamiento muy pequeño que sucede acá, ¿sí? Bastante pequeño este alargamiento. Esto pone en manifiesto la rigidez que tiene el acero. Entonces damos como concluido este ejercicio, hallamos el esfuerzo, hallamos la deformación y hallamos el alargamiento que le ocurrió a la varilla. Muy bien, continuamos con las temáticas. Muy bien,
Pasemos ahora al siguiente módulo. Esfuerzo y deformación volumétrica. Vamos a la vida cotidiana. Cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad en el mar, el agua ejerce una presión casi uniforme en toda su superficie y reduce un poco su volumen. Esta situación es diferente de los esfuerzos de tensión y compresión y las deformaciones que vimos anteriormente. El esfuerzo, en este caso, es una presión uniforme por todos los lados y la deformación resultante es un cambio de volumen. Usamos entonces los términos de esfuerzo volumétrico y deformación volumétrica para describir estas cantidades. Veamos antes de explorar estos conceptos lo que es la presión. Por ejemplo, si un objeto se sumerge en un fluido, ya sea líquido o gas, en reposo, el fluido ejerce una fuerza sobre todas las partes de la superficie del objeto. Esta fuerza es perpendicular a la superficie, ya que si tratáramos de hacer que el fluido ejerciera una fuerza paralela a la superficie, el fluido se deslizaría hacia todos los lados para contrarrestar dicha acción. La fuerza F por unidad de área que el fluido ejerce sobre la superficie de un objeto sumergido es lo que llamamos presión y se describe mediante la siguiente fórmula. Ahora, cabe resaltar que la presión dentro de un fluido aumenta con la profundidad. La presión del aire, por ejemplo, hay menor presión del aire sobre nuestros cuerpos si estamos en la cima del Everest que si estamos en Santa Marta, que se encuentra cerca del nivel del mar. No obstante, si un objeto sumergido es relativamente pequeño, se pueden ignorar las diferencias de presión en el cuerpo del objeto, debidas a la profundidad, al calcular el esfuerzo volumétrico. Por lo tanto, supondremos que la presión tiene el mismo valor para todos los puntos en la superficie del objeto sumergido. La presión tiene las mismas cantidades que el esfuerzo. Las unidades de uso común incluyen un pascal, que es igual a un newton sobre metro cuadrado. También se usa comúnmente la atmósfera, que se abrevia como ATM. Una atmósfera es la presión media aproximada de la atmósfera terrestre al nivel del mar. La relación entre estas cantidades se pueden observar en pantalla. La presión desempeña el papel del esfuerzo en una deformación volumétrica. Así que pasemos ahora a la deformación volumétrica, que se describe mediante la siguiente fórmula. I es el cambio volumétrico por unidad de volumen. Al igual que la deformación por tensión o compresión, es un número puro, es decir, sin unidades. Muy bien, ya que vimos el esfuerzo volumétrico de cierta forma implícito en la presión y la deformación volumétrica, vamos ahora al módulo volumétrico. Si se cumple la ley de Hooke, un aumento en la presión, es decir, el esfuerzo volumétrico, produce una deformación volumétrica, es decir, el cambio fraccionario volumétrico proporcional. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo volumétrico y se denota con B mayúscula, de la siguiente manera. Cabe resaltar que se incluye un signo menos en esta ecuación porque un aumento en la presión siempre causa una reducción volumétrica. En otras palabras, si la diferencia de presión es positiva, claramente la diferencia de volumen es negativa. El módulo volumétrico B en sí es una cantidad positiva. En el caso de cambios de presión pequeños en un sólido líquido, se considera que B es constante. El módulo volumétrico de un gas, sin embargo, depende de la presión inicial. Estos son valores del módulo volumétrico para varios materiales sólidos. Sus unidades, fuerza por unidad de área, son las mismas de la presión y del esfuerzo de tensión o compresión. Por último, el recíproco del módulo volumétrico se denomina compresibilidad y se denota con K minúscula, así como se muestra en la siguiente ecuación. La compresibilidad es la disminución fraccionaria volumétrica por unidad de aumento de la presión. Las unidades de compresibilidad son inversas a la presión. Muy bien, eso sería todo con respecto al módulo volumétrico y esta temática. Vayamos ahora a un ejercicio práctico. Muy bien, ya que estamos en la pizarra con un ejercicio práctico de módulo volumétrico. Este nos dice lo siguiente: biocomprensión de un hueso humano. El módulo volumétrico de un hueso humano es 15 gigapascales. Si un buzo de entrenamiento se pone un traje presurizado, ¿cuánto tendría que aumentar la presión en atmósferas
arriba de la presión atmosférica para comprimir sus huesos el 0,1% de su volumen original. Y luego nos plantea que, considerando que la presión en el océano se incrementa 1 por 10 a la 4 pascales por cada metro de profundidad, ¿a qué profundidad tendría que descender este buzo para que sus huesos se comprimieran 0,1%? Y nos preguntan que si la comprensión es un problema por el que deba preocuparse este buzo. Bueno, así que vamos a resolver el problema. Comencemos por el primer punto, este de acá. Primero, planteemos la ecuación que vimos anteriormente del módulo volumétrico. El módulo volumétrico es igual a menos la diferencia de presión dividido entre la diferencia de volumen entre el volumen inicial. Esto que tenemos acá es la deformación volumétrica, recordemos, y esta sería la presión que se puede interpretar como el esfuerzo. Ok. A este buzo, al estar sumergido a cierta profundidad, al introducirse inmediatamente en el agua, las fuerzas que ejerce el líquido se dan en todas las direcciones a su cuerpo, es decir, que este se va a ver comprimido por todas partes. Entonces, por ende, sus huesos se van a comprimir, así como sus demás tejidos. Vamos a ver los datos que nos dan. Tenemos el módulo volumétrico. El módulo volumétrico es este. El módulo volumétrico del hueso, que es 15 gigapascales. Y también nos dan la diferencia de la deformación, que es 0,1%. Es decir, que vamos a hallar ahora la diferencia de presión para cuando ese buzo se quiere comprimir ese 0,1%. Bien, entonces tenemos acá la ecuación, podemos despejar esta variable de acá. Despejando la variable nos quedaría de la siguiente manera, que la diferencia de presión va a ser igual a menos B, que es el módulo volumétrico, multiplicado por el cambio de volumen. Entonces estos datos nos los dan acá. Primero el módulo volumétrico. Nos dicen que es de 15 gigapascales. Por esos 15 gigapascales los tenemos que convertir a pascales comunes, los pascales que conocemos. Entonces ese giga expresa que es una potencia a la 10. Entonces eso nos daría 1,5 por 10 a la 10 pascales. Listo, ya tenemos los pascales listos para trabajar. Ahora, ese 0,1%, al convertirlo a números decimales, nos daría 0,001. Ya tenemos estos datos de acá, solo nos quedaría reemplazar en esta ecuación que tenemos acá. Así que reemplacemos. Ahora, se preguntarán, ¿y este signo negativo de acá y este de acá, de dónde salen? Bueno, este signo que está acá corresponde a la ecuación original, ya que un aumento en la presión causa una disminución en el volumen. Y esta diferencia de volumen debe de ser negativa, ya que se está comprimiendo el hueso, entonces está disminuyendo su volumen. Estos dos signos claramente se cancelan y como resultado esa diferencia de presión nos da 1,5 por 10 a las 7 pascales. Listo, ya tenemos la diferencia de presión, pero tenemos esa diferencia de presión en pascales y nos las piden en atmósfera. Entonces hagamos la conversión. Recordemos a cuánto equivale una atmósfera en pascales. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a las 5 pascales, ¿sí? Entonces vamos a convertir eso acá y listo, nos da como resultado esta equivalencia 148,51 atmósferas de presión, ¿sí? Entonces vamos a ubicarla por acá y ya tenemos resuelta la primera parte del ejercicio. Interpretando este resultado podemos entender que al este buzo sumergirse a una presión de 148,51 atmósferas, sus huesos se van a comprimir un 0,1%. Ok, entonces continuemos con la segunda parte del ejercicio. Nos dice que, considerando que la presión en el océano se incrementa en 1
3,0 por 10 a la 4 pascales por cada metro de profundidad. ¿A qué profundidad tendría que llegar este buzo? ¿Sí? Nos piden hallar esa profundidad para que sus huesos se compriman esta cantidad. Y nos preguntan que si debe preocuparse por la presión, por la comprensión de sus huesos. Ok, esta última parte es muy sencilla, simplemente comprendemos que por cada metro que se sumerja a él, su presión, la presión del agua sobre él va a aumentar esta cantidad, ¿sí? Entonces, para que se comprima un 0,1%, hallamos anteriormente que necesita esta cantidad de presión. Simplemente dividimos esta cantidad entre los metros por presión, por así decirlo, que él se va a sumergir. Esto nos da como resultado 1500. ¿1500 qué? Metros. Eso es lo equivalente a 1,5 kilómetros. Es decir, que el surfista debe de sumergirse a una profundidad de 1500 metros para que sus huesos se compriman simplemente este porcentaje. Así que podemos deducir que no es un problema por el que deba preocuparse el buzo, ya que 1500 metros es una profundidad bastante grande y superaría incluso récords porque nadie ha llegado a esa profundidad con un buzo, claro está. Así que damos por concluido el ejercicio y continuamos con la siguiente temática. Por último, veamos el esfuerzo y deformación por corte. Este es el tercer tipo de situación de esfuerzo y deformación y se denomina por corte. El listón de la figura izquierda está sometido a un esfuerzo de corte. Una parte del listón se está empujando hacia arriba, mientras una parte adyacente se está empujando hacia abajo, lo que produce un cambio de forma en el listón. La siguiente figura muestra un cuerpo deformado por un esfuerzo de corte. En la figura, fuerzas de igual magnitud pero en sentido opuesto actúan de forma tangente a la superficie de extremos opuestos del objeto. Definimos el esfuerzo de corte como la fuerza que actúa de forma tangente a la superficie, dividida entre el área A sobre la que actúa. En forma de ecuación nos quedaría así. Al igual que los otros dos tipos de esfuerzos que ya vimos anteriormente, el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área. Además, en la figura que estamos analizando muestra que una cara del objeto sometido a esfuerzo de corte se desplaza una distancia x relativa a la cara opuesta. Definimos la deformación por corte como la razón entre el desplazamiento x y la dimensión transversal h. En manera de fórmula nos quedaría de la siguiente manera. En situaciones reales, x casi siempre es mucho menor que h, como todas las deformaciones. La deformación por corte es un número adimensional, sin unidades. Un cociente resultado de dividir dos longitudes. Veamos ahora el módulo en el que se implica la relación entre el esfuerzo de corte y la deformación por corte. Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas como para que se cumpla la ley de Hooke, la deformación por corte es proporcional al esfuerzo de corte. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo de corte y se denota con una S mayúscula. La ecuación la podemos observar en pantalla. A continuación se muestran algunos valores del módulo de corte para algunos materiales. Cabe resaltar que debemos tener en cuenta que los conceptos de esfuerzo de corte y deformación por corte son únicamente aplicados a materiales sólidos. La razón es que corte se refiere a la deformación de un objeto que tiene una forma definida. Este concepto entonces no se va a aplicar ni a gases ni a líquidos, pues no tienen forma definida estos estados de la materia. Esta es toda la vez muy corta y fácil de comprender, ya que la relacionamos con los otros tipos de módulos vistos. Así que vamos a un ejercicio práctico para comprender esta temática y concluir este video. Ya para concluir, este último ejercicio no lo vamos a analizar en la pizarra como los anteriores, sino que vamos a estudiarlo rápidamente acá, ¿sí? Entonces, nos dice que suponga que el objeto de la figura es una placa de latón de la base de una escultura exterior que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto.
La placa cuadrada mide 0.8 metros por lado y tiene un espesor de 0.5 centímetros. ¿Qué fuerzas se ejercen en cada uno de sus extremos si el desplazamiento X resultante es de 0.16 milímetros? Ok, primero analicemos la situación. Este ejemplo utiliza la relación entre esfuerzo de corte, deformación por corte y módulo de corte. La incógnita es la fuerza F paralela ejercida en forma a cada extremo, como se indica en la figura. La deformación por corte se calcula empleando la ecuación que ya vimos anteriormente. Luego determinamos el esfuerzo de corte con la siguiente ecuación y la fuerza paralela con otra ecuación. La tabla que vimos con anterioridad nos indica el módulo de corte del latón. Esta es una constante ya establecida, así que esa variable ya la tenemos. Cabe resaltar que h representa la longitud de la que nos habla el ejercicio, que son 0.8 metros de cada lado de la placa. El área A de la ecuación es el producto de la longitud de 0.8 metros por el espesor de 0.5 centímetros. Así hallamos el área. Así que ejecutemos las ecuaciones y nos quedaría de la siguiente manera. Primero hallamos la deformación por corte. Eso nos da como resultado de dividir la longitud X sobre la altura H. Eso nos da 2.0 por 10 a la menos 4. Recordemos que es una unidad adimensional, ya que es una división, un cociente entre dos longitudes, es decir, que es una unidad sin unidades, valga la redundancia. Ahora hallamos el esfuerzo de corte, que es igual, despejando. El esfuerzo de corte es igual a la deformación por corte por el módulo de corte. Ya el módulo lo vimos anteriormente, que es algo establecido. Esa variable es igual a 3.5 por 10 a la 10 pascales. En el caso del material que estamos hablando, que es el latón, y multiplicado por la deformación que hallamos, eso nos da como resultado que el esfuerzo es igual a 7.0 por 10 a la 6 pascales. Finalmente, para concluir el ejercicio, aplicamos la ecuación para hallar la fuerza. Esfuerzo por corte por el área, ¿sí? El área, recordamos que mencioné cómo lo vamos a hallar, así que simplemente multiplicamos ese esfuerzo hallado por el área y eso nos da 2.8 por 10 a las 4 newton. Ahora, como conclusión, evaluando los análisis de este ejercicio, tenemos que la fuerza de corte por el terremoto es de más de 3 toneladas. O sea, el gran módulo de corte de latón lo hace difícil de deformar. Además, la placa es relativamente gruesa. Recordemos que tiene un espesor de 0.5 centímetros. Bastante gruesa, ¿ya ves? Así que el área A es relativamente grande y se requiere una fuerza F paralela bastante grande para producir el esfuerzo necesario. ¿Ok? Con este ejercicio damos concluido este video. Espero haya sido de utilidad. Todas las referencias utilizadas y libros utilizados se muestran en pantalla. Así que muchas gracias. Se despide de ustedes, Keynet Lara.